Pero ahora vamos a ver qué es lo que tenemos hoy día hacia adelante, por favor, ¿no? Y por qué podemos poner en discusión la relevancia del PBI. Entonces, ustedes conocen el Foro Económico Mundial, este espacio de interacción entre las economías principales del mundo que integra también al sector privado, que se encuentran con regularidad una vez al año en Davos, en Suiza, para discutir los temas de agenda global a nivel económico. Entonces, hace poco, por ejemplo, tuvo lugar la más reciente y fue bastante controvertida la presentación del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. No, entonces, convoca pues a toda la intelectualidad económica global y Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía a inicios de siglo, por su discusión sobre ciertos principios de libre mercado, ¿no? Él planteó en una entrevista que tuvo a la salida del foro del 2016, o sea, hace poco, dijo, el PBI no es una buena medida del desempeño de una economía y del bienestar. Él comenta esto. Entonces, ya para el 2016, ya el debate internacional sobre la relevancia del PBI ya estaba totalmente en marcha, de modo que quizás no nos sorprende mucho. Sin embargo, si retrocedemos muchísimo al propio Kuznets, de quien dijimos láminas previas de que tuvo una contribución relevante para la divulgación del método de cuentas nacionales, él dijo esto allá cuando él hizo ese cálculo, el que decimos para Estados Unidos, él dijo esta frase, dijo, el bienestar de un país difícilmente se puede inferir a partir de la medida del ingreso nacional. Es decir, lo que está diciendo es, a mí me han encargado que calcule el tamaño de la economía, pero eso no implica que sea la medida del bienestar. ¿No? Entonces, y eso yo lo dijo por aquella época, hace casi un siglo. Entonces, desde que esto ya se masificó a escala global, podemos ver de que el PBI no tiene por qué ser interpretado como una medida del bienestar, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces lo tomamos hasta de manera implícita, que sí mide bienestar? La verdad, honestamente, no tengo la respuesta, ¿no? Pero en todo caso, este es el tipo de reflexiones al que queremos llevar y vincularlo con hechos que pasan hoy día y que continuarán ocurriendo como parte del cambio en la forma que el mundo funciona a propósito de la cuarta revolución industrial, por favor. Entonces, hay tres grandes desafíos que forman parte del debate. Hay muchísima de esta literatura en el Foro Económico Mundial, por si acaso, y que se pueden resumir en tres conceptos. El concepto de equidad, es decir, de qué manera el PBI está reflejando la equidad o no. Es decir, el típico problema, y acá quienes han llevado estadística en los estudios, sabemos el típico problema de los promedios, ¿no? Que es muy útil un promedio cuando te sintetiza toda una realidad, pero te genera un poco de malos entendidos si es que la variancia es muy grande. Entonces, una discusión es qué hacemos con el PBI si es que no considera la variancia. El otro tema es el medio ambiente. Durante el siglo pasado ha habido un crecimiento muy fuerte del nivel de contaminación ambiental, medido a través de las magnitudes de dióxido de carbono. Entonces, eso de qué manera entra en esta manera de entender el bienestar, porque si más PBI implica más producción manufacturera, que es lo que era el patrón del siglo pasado, ¿no es verdad? Y la producción manufacturera implica el consumo de combustibles, entonces el mayor PBI termina generando mayor contaminación ambiental. Y finalmente, el desarrollo tecnológico, porque existen varias evidencias que estoy seguro ustedes como jóvenes lo experimentan, ¿no? Hay desafíos a cómo traducir el uso de servicios digitales a PBI. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿qué hacemos con las aplicaciones de uso gratuito? Uso gratuito implica que no pagas, pero ¿generas PBI o no generas PBI? ¿Generas bienestar? Entonces, estos tres temas, ¿no? Entonces, vamos a revisar los primeros rápido para llegar al tercero, que creemos es el más disruptivo. Acá tenemos una estadística que nos ilustra el concepto de equidad. El PBI per cápita del mundo entre diversos países que hemos elegido. Tenemos el PBI del mundo mundial, tenemos Estados Unidos y tenemos países representativos de la región, entre ellos el Perú. Y vemos la enorme brecha. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el PBI como medida de bienestar ante una brecha de esta naturaleza?
podemos asumir que el bienestar en Estados Unidos, que está en 60.000, versus el Perú, que está en 10.000, el bienestar es 6 veces mayor. ¿Es así como debemos analizarlo o no? ¿No? Ya más vinculado a la realidad de nuestro país. Tenemos en Perú un promedio, eso es soles a precio constante 2007, el PBI per cápita por regiones. En Perú el promedio está alrededor de 15.000. Tenemos regiones como el Cusco, que está por encima de 20.000. En el extremo inferior, Huancavelica, está por 2.000. Entonces tienes una tremenda variancia, ¿no? Entonces cuando dices el PBI de Perú creció 10% durante la década pasada, ¿es una buena noticia o no? Porque si te mantienes la variancia, entonces exactamente te está midiendo lo que está ocurriendo con el bienestar en el Perú o no. Por favor. El índice de Gini, la variancia en buena cuenta, y va de 0 a 1, donde 1 significa equidad total y 0 es inequidad total. Entonces Perú está en 0,44 durante los últimos más de 10 años. Ha mejorado levemente, ¿no? Ha mejorado levemente, pero no demasiado. Para que tengamos una idea, en la OCDE, los países desarrollados del mundo, el promedio es 0,3. Escandinavia, que es los países del norte de Europa, Noruega, Finlandia, están en 0,2. Ahí sí, ellos realmente destacan por su nivel de equidad. Y si vamos a un ejemplo más concreto, sin necesidad de pasarle la lámina, es, por ejemplo, el fenómeno económico y social que observamos en una realidad como la de Cajamarca hace una década o un poco más, cuando llega la minera Yanacocha, y genera una situación muy paradójica, porque por un lado todas las personas impactadas por el proyecto de manera directa, por ejemplo, ¿no? Colaboradores de la empresa, de pronto vieron que sus ingresos personales y familiares aumentaban de manera importante. Pero dado que no existía ningún otro factor en la economía y sociedad cajamarquina que impulsara los ingresos de la población, ocurría que la distancia respecto a quien no tuviera algún nivel de relación con Yanacocha aumentaba. Incluso aparecieron centros comerciales, en fin, todo un ecosistema vinculado a Yanacocha que mostraba un nivel de prosperidad inédito en la región, que contrastaba con la realidad de todo aquel que no tenía que ver con Yanacocha. Entonces uno dice, el PBI de Cajamarca crece mucho. La pregunta es, ¿el bienestar en Cajamarca creció mucho? No, entonces, es el tipo de cosas a las que nos referimos cuando mencionamos que cómo es que el PBI tiene el desafío de recoger o no una realidad ante una situación de ausencia o limitaciones en el nivel de equidad. Esto es un ejemplo gráfico, en verdad se usa mucho. No creo que haya mucho que decir de cómo en la propia Lima metropolitana hay niveles de disparidad importantes. Por favor. En el medio ambiente vemos esto. Tenemos cómo es que las emisiones de CO2, dióxido de carbono, han crecido de manera dramática en los últimos años. Y además tenemos estos ejemplos de países, ¿no? Quizás ustedes sepan cuáles son las 5 economías más grandes del mundo. Son Estados Unidos, China, y luego viene Japón, y del 3 al 7 más o menos son los europeos. O sea, Reino Unido, Alemania, Francia, principalmente. Y aquí lo que quisimos poner es a los que tienen mayor peso en las emisiones de CO2. Y no aparece Japón, la economía 3 del mundo no aparece aquí. La 4, 5 y 6, que son Reino Unido, Francia y Alemania, Reino Unido, Alemania y Francia, para decirlo en orden, tampoco aparece. ¿Por qué? Porque Japón tiene una política pública explícita de cuidado medioambiental. Y la Unión Europea también. Cuando uno revisa cuál es la agenda pública de la Unión Europea como comunidad, ven que el medio ambiente es un tema bastante arriba en la agenda. Cosa que no ocurre con la India y cosa que no ocurre con la China, que resulta que durante la última década ha superado a Estados Unidos en emisiones de CO2. De manera que cuando decimos China es un país que tiene una locomotora en crecimiento del PBI, bueno, al mismo tiempo lo que está ocurriendo con China es que sus emisiones de CO2, o sea, cuánto contamina el mundo, está aumentando. Por lo tanto, más PBI en China implica más bienestar. Esa es la interrogante, por favor.
Entonces, acá hay unas cifras, ¿no?, de una ciudad china específicamente, donde el índice de calidad de aire llegó a niveles, para fines prácticos, humanamente insostenibles. 500 puntos, ese es un indicador, ¿no? Es una idea de dónde puede llegarse a niveles extremos de contaminación y claramente uno ve a estas personas y uno podría discutir su nivel de bienestar, a pesar de que su PBI está subiendo. Entonces, un indicador más, y esto es aplicado a la realidad de nuestro país, estadísticas del Ministerio de Ambiente, cómo es que el volumen de superficie perdida de bosques supera inmensamente a los volúmenes de superficie reforestada. Es un ejemplo de cómo, dado que cuando uno habla de desarrollo, bienestar, le da un peso muy grande al PBI como el indicador que sintetiza todo, entonces todo aquello que no está recogido por el PBI pierde peso. Es que si de alguna forma el indicador principal del país contuviera algo vinculado al medio ambiente, una situación de la realidad como esta no estaría ocurriendo. Simplemente fotos. Este es un caso en la región de Madre de Dios, una localidad llamada Amaraqueri, donde se ve el nivel de tierras áridas, bosques absolutamente desaparecidos, por favor. Y acá también, cómo es que las zonas absolutamente contaminadas y donde ya no crece la vegetación ha aumentado de manera muy dramática, por favor.